A ver, pensemos un momento. Durante siglos, el cáncer era un enemigo sin forma. Un misterio total que la medicina no sabía ni por dónde coger. Un mal que parecía no tener ni principio ni fin. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se pasa de luchar completamente a ciegas a desarrollar las estrategias que hoy salvan millones de vidas? Pues esa es la historia que vamos a desgranar, la de esa transformación increíble. Claro, al principio de todo, la teoría que dominaba era la de los famosos humores. La idea era que el cáncer venía de un desequilibrio de la bilis negra. Vamos, como un veneno que corría por todo el cuerpo. Y si lo piensas, la lógica es aplastante. Si el mal está en todas partes, ¿de qué sirve cortar un trocito? La cirugía en ese contexto parecía un gesto totalmente inútil frente a un enemigo invisible y omnipresente. Y esta pregunta, ojo, es que esta pregunta lo va a cambiar absolutamente todo. Este es el viaje que vamos a hacer. El de cómo la medicina aprendió a dudar de sus propias certezas, a desconfiar de sí misma y empezar a exigir pruebas, a exigir datos, rigor científico, para poder combatir una de las enfermedades más complejas que existen. Vale, la idea esta del desequilibrio de humores aguantó siglos, muchísimo tiempo. Pero claro, llega el Renacimiento, se empieza a conocer mucho mejor la anatomía humana y ahí surge una idea que es revolucionaria. Alguien se pregunta, oye, ¿y si el tumor no es solo un síntoma? ¿Y si es el origen de todo el problema? Esa idea, esa simple pregunta, lo cambia todo. Porque si el enemigo tiene un origen localizado, un cuartel general, la solución parece lógica, ¿verdad? Extirparlo, de raíz. Y esto, claro, nos abre la puerta de par en par a la era de la cirugía, a un enfoque que fue audaz, muy agresivo y, sobre todo, radical. Y aquí, en este punto, entra en escena un personaje clave, William Halsted. Lo que propone Halsted es un modelo súper claro, casi mecánico. Para él, el cáncer avanzaba como un ejército, de forma ordenada, paso a paso, conquistando territorio, así que la estrategia tenía que ser igual de contundente, una cirugía súper extensa como la mastectomía radical, que no solo quitara el tumor, sino también todos los territorios de alrededor que pudiera invadir en el futuro. Era una lógica, hay que admitirlo, poderosa, muy convincente. Pero, claro, esta lógica tan aplastante del cuanto más mejor no tardó en empezar a hacer aguas. Empezaron a surgir voces discordantes, cirujanos como Keynes o Crilley que se atrevieron a cuestionar el dogma. Se preguntaban, vale, pero ¿tenemos pruebas de verdad de que estas operaciones tan mutilantes son realmente mejores? Y lo que demostraron es que, a veces, intervenciones mucho más conservadoras, combinadas por ejemplo con radioterapia, daban resultados muy parecidos. Ahí estaba, la duda ya estaba sembrada. Y esa duda, esa pequeña grieta en el sistema, lo cambió todo. Pasamos de la era de la intuición, de la autoridad del cirujano estrella que lo sabe todo, a una etapa completamente nueva. Una etapa donde la palabra clave ya no iba a ser radical, iba a ser evidencia. El gran protagonista de este cambio de paradigma es Bernard Fischer. Y lo que propone es algo que hoy nos parece obvio, pero que en su momento fue una auténtica revolución: aplicar el método científico a la cirugía. O sea, hacer ensayos clínicos. Y claro, esto cambia las reglas del juego por completo. Ya no vale la opinión del médico famoso de turno. Ahora hay que comparar tratamientos de forma controlada, objetiva. La estadística de repente se convierte en el nuevo bisturí. Uno capaz de cortar y separar lo que de verdad funciona de lo que solo parece que funciona. Y el veredicto de los dados fue demoledor para la vieja guardia. Quedó demostrado. Esa filosofía de cuanto más quites mejor estaba, en muchísimos casos, equivocada. La cirugía radical no era siempre la respuesta. Y esto nos abrió la puerta a una era completamente nueva de tratamientos combinados, personalizados, donde la cirugía pasa a ser una herramienta más del arsenal, pero no la única solución. Vale, todo esto está muy bien para los tumores sólidos, pero ¿qué pasa con los cánceres que el bisturí simplemente no puede alcanzar? Pensemos en la leucemia. Para un enemigo así, que se extiende por todo el cuerpo, hacía falta una estrategia totalmente nueva. Una guerra que no se libraba en un quirófano, sino en el interior del propio organismo. Y así es como nace la quimioterapia. Su desarrollo fue, la verdad, una escalada vertiginosa. Todo empieza con una primera remisión que consigue Sidney Farber en un niño con leucemia, un hito increíble que demostró que, sí, el cáncer se podía contener con química. A partir de ahí, la cosa evoluciona a combinaciones de fármacos, como el famoso protocolo BUMP, y de ahí a estrategias cada vez más y más agresivas que lo que buscaban era la aniquilación total de las células malignas. Y aquí está la gran paradoja de la quimioterapia, su doble cara. Por un lado, obró auténticos milagros. De repente, enfermedades que eran una sentencia de muerte segura se convertían en curables. Pero por otro lado, el precio era altísimo. Los tratamientos eran brutales, con unos efectos secundarios devastadores. La línea que separa curar la enfermedad de dañar gravemente al paciente era peligrosamente fina.
Y esa misma filosofía de máxima agresión, la del más es mejor que ya vimos con la cirugía, vuelve a aparecer aquí. Y con la quimioterapia alcanza su punto más álgido, pero también el más peligroso. Esa idea de que, si un poquito es bueno, pues mucho tiene que ser mejor, llevó a la oncología literalmente al borde de un abismo ético y también científico. 90%. Fijaos en la cifra. 90%. Es un número espectacular. Casi perfecto. Una tasa de éxito que, en fin, parecía prometer la cura definitiva. Bueno, pues esta es la cifra que publicó un oncólogo sudafricano, Werner Beswoda, y se usó para justificar tratamientos de quimio en megadosis seguidos de trasplantes de médula ósea. Estamos hablando de procedimientos increíblemente tóxicos, súper arriesgados, pero claro, con una supuesta tasa de éxito del 90% sobre la mesa, ¿quién se iba a atrever a cuestionarlos? Pues la respuesta fue un escándalo mayúsculo, porque los datos de Beswoda eran simplemente falsos, completamente inventados. Era un fraude, no había ningún 90% de éxito. Lo que había eran pacientes sufriendo, incluso muriendo, por tratamientos extremos que se justificaban con una mentira. La crisis de confianza que esto provocó, sacudió los cimientos de toda la oncología. Y todo esto nos devuelve al punto de partida. Porque tanto la historia de la cirugía radical como la de la quimio en megadosis, al final nos enseñan exactamente la misma lección. Una lección fundamental sobre cómo avanza o cómo debería avanzar la medicina. El progreso real, el de verdad, no se basa en gestos heroicos ni en teorías superprometedoras que suenan genial. No, se construye sobre 3 pilares muy sólidos. 1. Entender bien cómo funciona la enfermedad. 2. Tener un arsenal de herramientas diverso, cirugía, quimio, radio. Y 3. Y este es el más importante, tener un método riguroso, implacable, para comprobar qué es lo que de verdad funciona, para quién funciona y a qué coste. Porque sin datos fiables, la medicina corre un riesgo enorme, el de tratar con ilusión en vez de conciencia. Al final, si lo pensamos, toda esta historia de la lucha contra el cáncer es la historia de una tensión constante. La tensión entre la audacia, ese impulso que nos lleva a probar cosas nuevas y arriesgadas, y el rigor, que nos obliga a parar y a demostrar que esas cosas nuevas de verdad funcionan. Y esa pregunta, esa tensión, hoy en día, sigue totalmente abierta.